Bueno, ¿qué tal, jóvenes? Vamos a explicar la actividad 3, números complejos. Para esta actividad vamos a leer las instrucciones y vamos a ver cómo es que se desarrolla y cómo es que se resuelve todo esto. Bien, tenemos las instrucciones de número 1. Determina el valor de los números imaginarios que se presentan a continuación. Recuerda que raíz de menos 1 equivale a i. Bien, en algunos libros puede interpretarse como si fuera una i o una j. En este caso, yo tomé como referencia la i. Bien, tenemos varios incisos y nosotros vamos a encontrar el resultado de esos incisos. El primero dice i a la 0. Recordemos que cualquier número elevado a una potencia 0, el resultado va a ser 1. Cualquier número, puede ser 2 a la 0, 1 a la 0, el valor va a ser 1. Entonces, en el inciso A, i a la 0, la respuesta va a ser 1. Bien, pasamos al inciso B. Tenemos i a la 1. En este caso, i a la 1, una potencia elevado a la 1, va a ser el mismo valor. En este caso, i a la 1 va a ser i. O en su defecto, pues raíz de menos 1. Cualquiera de las dos es correcto. El que sigue, i a la potencia 2. Recordemos que tenemos aquí una potencia cuadrada, que es la multiplicación del mismo. O en este caso, recordemos que i es raíz de menos 1. Menos 1. Si nosotros elevamos esto al cuadrado, tenemos una raíz. Una raíz elevada al cuadrado quiere decir que se elimina la raíz y este cuadrado. Entonces, la respuesta sería de i al cuadrado sería menos 1. Ya tenemos el del 0, el 1, el 2. Continuamos con el 3. I a la 3. Vemos que puede ser, es una multiplicación. Una potencia quiere decir que es una multiplicación de un número. 1, 2, 3. I a la 3 podría interpretarse como 3i, mas sin embargo no es correcto, mas no es el resultado que estoy buscando yo. Vamos a ver. Un puntito que representa la multiplicación. Si yo junto dos i's, me va a dar i cuadrada. Entonces, i por i cuadrada nos va a dar i a la 3. Todavía no acabamos. ¿Por qué hice esto? Hice esto para que nosotros veamos que tenemos una i al cuadrado, que es el que hicimos anteriormente, ¿cierto? Entonces, yo tengo un valor aquí. ¿Cuál era el valor de i al cuadrado? Era menos 1. Y por menos 1, aquí es 1, por menos 1, ¿a cuánto equivale? A menos i. Quiere decir que i al cubo, su resultado va a ser menos i. Menos i. Bien, sigamos al siguiente. I a la cuarta. I a la cuarta. Ya conocemos la tercera, la segunda, la primera y a la 0. En este caso, i a la cuarta puede interpretarse como dos multiplicaciones de i al cuadrado. Recordemos o busquemos, si ahí en el caso no se los conocen, cuál es
leyes de los exponentes. Cuando tenemos una multiplicación con la misma base, o sea, la i, se suman estas dos, las potencias. 2 más 2 nos va a dar como resultado 4. Entonces, i al cuadrado por i al cuadrado nos va a dar i a la cuarta. Todavía no terminamos. ¿Qué quiere decir? ¿Qué habíamos hecho en el anterior? Teníamos una i al cuadrado que representaba como menos 1, menos 1 y menos 1. Entonces quiere decir menos 1 por menos 1, leyes de los signos. Menos por menos nos va a dar resultado como más. Y 1 por 1, 1. Casi siempre no se coloca el positivo cuando es un número. Nada más se coloca el número. Entonces, y a la cuarta nos va a dar resultado como 1. Bien, ya tenemos las primeras 5, los primeros 5 incisos. Ya con esta explicación creo que se pueden salir todos los demás. Ya ustedes pueden sacar todos los demás. Bien, sigamos al número 2. Responde la siguiente pregunta a que equivale la unidad imaginaria i. Nosotros vamos a buscar qué significa esa i. Por obviedad ya vimos que es un número imaginario. Quiere decir entonces que vamos a buscar qué es ese número imaginario, cómo se representa y por qué sale. Lo vamos a escribir aquí en una bibliografía en formato APA. Existen muchos libros, pueden buscarlo. En internet salen muchos libros. Pueden colocar así, unidad imaginaria en el buscador, buscar libros o buscar en Google académico y sacar la respuesta de aquí. ¿Sí? Bien, ahora pasamos a la instrucción 3. Resuelve las ecuaciones aislando x aplicando números complejos. Voy a hacer 3 ejercicios y ya ustedes hacen los demás. Bien, voy a tomar el número, bueno, el inciso A. Lo voy a hacer una hoja así en blanco. Aquí. Bien. Vamos a aislar x. Como nos dice la ecuación, dice x cuadrada más 16 es igual a 0. Nosotros vamos a buscar a x, el valor de x. Bien, primero que vamos a hacer, este 16 está como positivo, lo vamos a pasar del lado derecho como negativo. X cuadrada es igual, positivo pasa a negativo y el 16 pasa igual a menos 16. Bien, ahora veamos que aquí tenemos una potencia elevada al cuadrado. ¿Qué podemos hacer? Aplicamos raíz para eliminar un cuadrado y un raíz tanto de un lado como del otro. Ya teniendo esa raíz se elimina y quedaría nada más como x. Más sin embargo, del otro lado no puede hacerse eso. ¿Qué es lo que vamos a hacer si en este caso no se puede? Ok, como lo se hizo anteriormente, nosotros vamos a aplicar unas leyes. X es igual, si yo tengo aquí un menos 1 y tengo aquí un 16, va a ser lo mismo que esto. Tenemos la misma raíz y se puede utilizar. Entonces este raíz de menos 1 va a quedar igual, más sin embargo, raíz de 16 va a cambiar. ¿Por qué? Porque 16 tiene raíz. Lo voy a hacer aquí arriba. X es igual. Raíz de menos 1 aquí equivalía a una y. Raíz de 16 es 4. En este caso, el 4 va a quedar del lado izquierdo. Entonces, el resultado va a ser x es igual a 4y. Y esto de aquí sería el resultado del inciso A. Bien, si queda claro esto, lo voy a volver a repetir.
x al cuadrado más 16 es igual a 0. Vamos a nosotros encontrar el valor de x. Paso el 16 del lado derecho como negativo. Aplico raíz tanto del lado derecho como del lado izquierdo. ¿Para qué? Para yo poder eliminar este cuadrado que pertenece a la x. Aplico, se elimina, mas sin embargo no se puede aplicar a una raíz con un negativo. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a sacar este negativo afuera para nosotros reducir un poco más la ecuación o llegar al resultado. ¿Cómo saco esto? Cuando multiplicamos 16 por 1, el valor va a ser igual de 16. Va a ser negativo, tenemos positivo. Negativo por positivo nos va a dar negativo. Entonces yo aplico esto para yo poder sacar este 16 y dejar este negativo afuera. Ya teniendo nosotros este negativo, se va a convertir a una i, a un número imaginario. Pasamos del lado derecho. Como ya tenemos i y tenemos 4, va a quedar de la siguiente manera. 4i. El 4 va a quedar siempre del lado izquierdo. Bien, hacemos otro ejercicio que es el C. Lo voy a anotar y lo vamos a desarrollar. X cuadrada menos 2x más 5 es igual a 0. Si tienen alguna duda, esto es una ecuación cuadrática. ¿Por qué? Porque no tiene respuesta normal. Así va a terminar con número imaginario. Bien, ¿qué vamos a hacer? Vamos a encontrar el valor de x. Para eso vamos a ocupar una fórmula. ¿Cuál fórmula? Se le conoce como la fórmula general. La voy a anotar. X es igual a menos b más menos raíz de b cuadrada menos 4ac sobre 2a. ¿Qué vamos a hacer primero? Vamos a identificar cuál es a, cuál es b y cuál es c. En este caso, x cuadrada va a ser tomado como a, pero ahí vemos, visualmente no tenemos ningún número, pero nosotros sabemos que aquí tenemos un 1. ¿Cuál sigue? Sigue b, que es el menos 2, y sigue c, que en este caso va a ser 5. Bien, ya teniendo identificados cuáles son, vamos nosotros a sustituirlos en la fórmula. Bien, voy a desarrollar. X es igual a menos b. En este caso, como es negativo, yo voy a abrir un paréntesis, voy a colocar menos 2 más menos raíz. Otra vez el b, que es menos 2, voy a abrir paréntesis, menos 2 al cuadrado menos 4a. ¿Cuál es a? En este caso va a ser 1. 1 por 5 sobre 2a, 2 por 1. Bien, ya tenemos desarrollado o sustituido en nuestra fórmula. Ahora sí vamos a desarrollar la ecuación. Bien, voy a hacerlo aquí abajo. X es igual, aquí tenemos menos. Por menos va a ser más. Entonces quiere decir que va a ser 2. Más menos la raíz. Tenemos aquí menos 2 al cuadrado. Recordemos que cuando es un número elevado a una potencia, quiere decir que se está multiplicando por ese mismo número, que sería
menos 2 por menos 2. Menos por menos va a ser más y 2 por 2 va a ser 4. 4. Entonces aquí va a ser el número 4. Menos 4 por 1, 4. 4 por 5, 20. Va a ser aquí 20. Recordemos lo que había hecho en la primera actividad de propiedades conmutativas, asociativas y todo eso. Es lo que estamos aplicando en este caso. Sobre 2 por 1, 2. Todavía no terminamos, lo voy a hacer de este lado. Aquí continuándole. 2 más menos raíz de 4 menos 20 menos 16 sobre 2. Ahora, vemos aquí que tenemos un negativo, una raíz negativa. Vamos a aplicar lo que anteriormente fuimos viendo, ¿cierto? Voy a borrar esto de aquí arriba. Y lo voy a anotar en la parte de arriba, esa misma ecuación. Bien. 2 más menos raíz de menos 16 sobre 2. ¿Esto qué es? X, ¿cierto? Bien, ahora sí. Tenemos una raíz negativa. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a sacar el negativo y dejar la otra parte que se pueda resolver. X es igual a 2 más menos raíz de 16 por raíz de menos 1. Tenemos la misma raíz, quiere decir que pertenece al mismo, se multiplica el 16 por menos 1, nos va a dar 16. O sea, esto de aquí es lo mismo que este 16, esta raíz negativa, sobre 2. Ahora, ya sabemos que 16 sí tiene raíz. 2 más menos. ¿Cuál es la raíz de 16? Es 4. ¿A cuánto equivale? Raíz negativa de menos 1 a i sobre 2. Ahora, tenemos negativo y tenemos positivo. Quiere decir que nos puede dar o que nos va a dar dos resultados distintos. Es el primero. 2 sobre, en este caso se va a tomar el negativo, más bien el positivo, raíz y 2. Y de este lado, el otro. ¿Cuál es el negativo? 2 menos 4 y sobre 2. Todavía no terminamos. En este caso, en este apartado, nosotros podemos aplicar lo siguiente. Dividir este 2 entre este 2, que nos va a dar 1. Y este 4 entre este 2. 4. 2 sobre 2 nos va a dar a 1. 4 sobre 2 nos va a dar a 2i. Igual acá. 2 sobre 2 nos va a dar 1 menos 4 sobre 2, 2i. Y ya tenemos nuestros resultados de esa ecuación. Y ya terminamos. Creo que con estos ejemplos basta para que ustedes sepan qué desarrollar y cómo desarrollarlo, cómo resolverlo. Espero que les sirva. ¿Qué otras complicadeces puede haber? Para este sin la h se hace exactamente lo mismo. Para esta g, ¿qué es lo que se va a hacer? Nada más se multiplica esta x
por esta X por este menos 4. Desarrollan, les va a quedar más o menos así. Y este 5 lo van a pasar del lado izquierdo como positivo. Va a quedar como x cuadrada menos 4x más 5 es igual a 0. Y ya desarrollan el mismo procedimiento que se hizo en el C, que es el que acabamos de hacer. Cualquier duda me comentan.